Sí, hombre, espérate un momento, que esto lo resuelvo yo rápido. Como el dilema acabamos rápido. ¿Los transgénicos son malos? Nope. Igual tengo que elaborar mi respuesta un poquillo más, ¿no? Estaba yo estudiándome lo que quería contaros en el próximo vídeo y me di cuenta que la mayoría de los descubrimientos que se hacen utilizan o plantas transgénicas o plantas mutantes para poder demostrar de lo que están hablando. Entonces pensé que igual, si quería que vosotros me entendierais, tenía que explicar previamente que son unas plantas mutantes o que son plantas transgénicas. Como hay muchas cosas que me apetece contaros sobre transgénicos, he pensado hacer una serie de 3 vídeos. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo ocurre la transgénesis en la naturaleza, porque me parece un mecanismo que es otra sobrada de la biología. En el segundo vídeo os voy a contar cómo se generan nuevas variedades de cultivo y qué relación tienen con lo que nosotros encontramos en el supermercado. Y en tercer y último lugar, me gustaría abrir un debate sobre el tema transgénicos en el que me encantaría que participarais siempre desde respeto, por favor, que sé que esto es un tema que levanta pasiones. Espero que hoy hayáis desayunado fuerte porque vienen detallitos de los chulos. ¡Comenzamos! En su sentido biológico, un organismo transgénico es aquel a cuyo genoma se le ha incorporado ADN de otro organismo. Pero claro, con esta definición todos seríamos organismos transgénicos. Según el diccionario de la Real Academia Española, debe haber una finalidad en el proceso por el que se adquiere ese ADN. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura da más importancia a que ese ADN sea heredable en las generaciones posteriores. Y la definición que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición da sobre un organismo transgénico se centra más en la incompatibilidad genética entre el organismo de origen de ese ADN y el organismo de destino de ese ADN, poniendo como ejemplo la incompatibilidad entre una bacteria y una planta. Parece que el trasfondo de lo que es un organismo transgénico es algo pues que entre todos los organismos pues están de acuerdo, pero la coletilla con la que termina de redondearse la definición como que no termina de consensuarse. De hecho, me ha llamado mucho la atención cuando me estaba preparando el vídeo que la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición pusiera como ejemplo de incompatibilidad genética una planta y una bacteria, cuando esta transferencia de ADN ocurre en la naturaleza sin intervención humana y nosotros hemos copiado ese mecanismo para producir nuestros propios organismos transgénicos. Así que para derruir el mito de que un organismo transgénico no es algo natural, hoy os explico cómo la naturaleza hace sus propios organismos transgénicos. Antes de nada, si ya estás familiarizado con los términos ADN, gen, proteína y los procesos de transcripción y de traducción, te sugiero que te salte esta parte y pase directamente al turrón en el minuto que pondré por aquí. Si no, aquí va un brevísimo resumen. Para que nos entendamos, el genoma es el libro de instrucciones al que la célula recurre constantemente para mantenerse viva. El gen, al igual que una palabra, es la unidad de información mínima que se encuentra en este libro de instrucciones. Pero la información guardada en estos genes está escrito en un lenguaje ancestral, que es el lenguaje del ADN, que lejos de tener un extensísimo alfabeto, está compuesto de 4 jeroglíficos: adenina, citosina, guanina y timina. Pero este lenguaje es inaccesible para la fábrica de proteínas de la célula y necesita que se pase previamente a un lenguaje más accesible. Tiene que transcribirse a un lenguaje que la maquinaria de proteínas puede interpretar. Este lenguaje es el lenguaje del ARN, y es un lenguaje que para nosotros podría equivaler al latín. Estoy seguro de que muchos de vosotros, como yo, no entienden latín, pero para eso ya tenemos nosotros a nuestros traductores e intérpretes, ¿no? Pues dentro de la célula, este papel lo desempeñan los ribosomas, los especialistas en traducir del lenguaje del ARN a un lenguaje funcional, las proteínas. ¿No os recuerda un poco como la historia de la piedra Rosetta? En este decreto escrito en piedra aparecía un mismo mensaje tallado en jeroglífico egipcio, justo debajo en una escritura denominada demótica, y más abajo finalmente en griego, que eso ya no suena más. Es decir, contiene el mismo mensaje en varias lenguas, de forma que un mensaje escrito ancestralmente se puede traducir a una lengua entendible. Pues es como si la célula tuviera su propia piedra Rosetta, porque el resultado final es que la información contenida en un gen, en el lenguaje del ADN, contiene la información, es decir, codifica para producir una proteína, pasando previamente por un lenguaje intermedio para que sea entendible. Volviendo al tema, entonces una planta transgénica sería aquella en cuyo genoma, es decir, en cuyo libro de instrucciones, contiene ADN de otro bicho diferente con el que normalmente no intercambiaría información. El mensaje que me gustaría que llevarais a casa después de ver este vídeo es que este fenómeno ocurre de forma natural. Seguramente la mayoría de vosotros ya sabía que ahí fuera en la calle, justo debajo del suelo que pisamos, existe una cantidad ingente de bacterias de diferente tipo y con distintas habilidades. Hoy me quiero centrar en una en particular llamada Agrobacterium tumefaciens, a la que me referiré amigablemente como el agro. Su habilidad consiste en transferirle su ADN a la planta. A este fenómeno se le conoce como transferencia horizontal de genes.
Pero el ADN que la bacteria transfiere a la planta no es cualquier sección de su libro de instrucciones así al azar, sino las páginas que contienen la receta del plato favorito del agro en un fragmento denominado ADN de transferencia o tDNA. Fuera de este fragmento, las instrucciones para que la planta no pueda oponer resistencia están codificadas por los genes Vir, que se encuentran en la misma hebra de ADN circular llamada plásmido TI. Evidentemente, como comprenderéis, esto a la planta no le hace ninguna gracia. Y os preguntaréis, ¿y por qué no se defiende como hace con infecciones de otros patógenos? Porque el agro es muy listo. El agro, que está plácidamente en el suelo haciendo sus cosas de bacteria, de repente empieza a percibir señales que proceden del herido de una planta. La disminución del pH y los compuestos fenólicos como la acetosiringona tienen sobre el agro el mismo efecto que la sangre para un tiburón. Comienza lo que se conoce como inducción de la virulencia, que es básicamente que el agro se pone atacado a los nervios. El inicio de la cascada de señales que ponen en marcha el mecanismo de infección ocurre en la periferia de la bacteria, más concretamente en el espacio intermembrana, que es el espacio que queda entre la membrana interna y la membrana externa de la bacteria. La proteína Vir-A, cual vigía, se dispone en la membrana interna conectando el espacio intermembrana y el citoplasma de la bacteria. El aumento de la concentración de acetosiringona hace que Vir-A rápidamente dé la voz de alarma de que hay una planta herida cerca. Este mensaje, en forma de fosforilación, lo recibe una proteína que pulula por el citoplasma llamada Vir-G, que inmediatamente después de recibir el mensaje corre a despertar al resto de proteínas compañeras encargadas de actuar en caso de detectar una planta herida. El mensaje desencadena la transcripción y posterior traducción de los genes Vir. Entre estas, el grupo de las proteínas Vir-B se encargará de construir un túnel que conecte la bacteria con la planta llamado T-pilus. Chavales, ¿qué estáis esperando? Por otro lado, dentro del grupo de proteínas de ataque, las proteínas Vir-D1 y D2 se encargarán de preparar el tDNA, y las proteínas Vir-E1, E2 y Vir-F se encargarán de protegerla. E1, E2 y F os deberéis ir preparando. D1 y D2 a vosotros os toca hacer las maletas. Preparar el tDNA para su transporte, sí. Uy, perdona G. Tú que ya has hecho tu trabajo puedes retirarte. Preparar el tDNA para su transporte significa que hay que separarlo del resto del ADN. Dónde empieza y dónde acaba este fragmento lo determinan las secuencias de referencia borde izquierdo y borde derecho. D1 corta y desenreda el ADN desde una secuencia de referencia hasta la otra. De esta manera, D2 es capaz de acceder a los extremos que quedaban unidos al plásmido y cortarlos. En uno de los extremos del tDNA, llamado 5', la proteína Vir-D2 queda unida, marcando esta mercancía genética como lista para emprender el transporte hacia la célula vegetal. Recordad que esta es la historia de cómo, mediante la transferencia de ADN desde la bacteria a la planta, es la bacteria la que somete a la célula vegetal a la esclavitud de cocinar su receta favorita para el resto de los días. En su viaje a través del túnel de proteínas B, el T-pilus, al tDNA le acompañan la proteína Vir-F y el par E1-E2 para asistir en la operación transgénesis. Ya en la planta, la proteína E1 libera E2, de forma que ésta empieza a agregarse alrededor de la hebra de tDNA, protegiéndolo de la defensa de la planta. Pero, en el proceso de construcción del túnel, un vigía de la planta ha disparado la alarma antipatógenos, y los mensajeros VIP1 se dirigen al núcleo a despertar al sistema de defensa, o bien a averiguar de dónde ha salido esa sospechosa diligencia. Parece que aquí van a estar entretenidos un ratito. Mientras tanto, otra VIP1 se dirige al núcleo para activar los genes de defensa de la planta. Lo que no se espera es que Vir-F se ha adelantado y está en el núcleo esperándola para acabar con ella. Y así la respuesta defensiva de la planta permanece desactivada. Mientras el boicoteo de la defensa de la planta ocurría, la proteína Vir-D2 se ha presentado como un obsequio de la bacteria a la planta, mostrándole que en sus papeles cuenta con una señal de localización nuclear. Esta señal consiste en una secuencia de aminoácidos que informa a las células de la planta de que esa mercancía tiene que ir al núcleo. Así, con la misma estrategia con la que el caballo de los griegos atravesaba la muralla de la ciudad de Troya, el tDNA encabezado por la proteína Vir-D2 se dirige al núcleo donde se encuentra el libro de instrucciones de la planta, su genoma. Una vez dentro del núcleo, hay que preparar la entrega. El tDNA tiene que liberarse de su coraza antes de integrarse en el genoma de la planta. Ahora Vir-F se encarga de desacoplar la proteína Vir-E2 de alrededor del tDNA, pero no a la cabeza de la maniobra Vir-D2. Por fin, el ADN de la bacteria está listo para formar parte del ADN de la planta. Cómo ocurre la inserción del tDNA está todavía por aclarar, pero una de las teorías que se barajan propone que Vir-D2 corta el ADN de la planta y el tDNA entra en ese espacio como una cadena única a la que la maquinaria de la planta le sintetizará la cadena complementaria. Pues ya estaría, ya tenemos una planta transgénica.
Como el tDNA forma ahora parte del libro de instrucciones de la planta, en su funcionamiento empiezan a traducirse la información contenida en estos 3 genes denominados oncogenes. 2 de ellos contienen la información para cargarse el balance hormonal de la planta de forma que ésta empiece a crecer de manera descontrolada, derivando en la formación de un tumor. Cuando ya la planta se encuentra en la miseria más absoluta, se induce el tercer oncogen, que es el que produce el aminoácido que antes hemos dicho que era de interés para el agro. ¿Y sabéis qué es lo más triste de todo esto? Que ese tumor condenado a esclavitud por el resto de los días a producir ese aminoácido no necesita la presencia de la bacteria nunca más. La bacteria puede morirse, pero como la información para hacer ese aminoácido está dentro del libro de instrucciones de la planta, aunque el agro se muera, la planta seguirá produciendo ese aminoácido. Una vez más, la naturaleza nos muestra sus 2 caras al mismo tiempo, la prodigiosa y la cruel, como los documentales de la 2. ¿Os imagináis que en vez de transferir genes que dañen a la planta, transfirieran genes que hicieran estar más sana la planta? ¿O que hicieran que un cultivo creciera en menos tiempo o con menos agua? Estaría chulo, ¿eh? Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, me ayudáis un montón dándole a like y suscribiéndoos. Y si no queréis perder los próximos vídeos que voy a hacer sobre transgénicos, ni próximos vídeos sobre fisiología, biología molecular y genética de plantas, no olvidéis darle a la campanita antes de iros. Nos vemos pronto. La comilla de los braques. Otra vez. Me molestan para hablar. ¿Cómo se generan nuevas variedades de cultivo? Agencia española de flaco. La comilla. Organismo transgénico. Joder, con el